Un nuevo amanecer nos es concedido por la gracia de Dios, y con él la oportunidad de buscar su presencia y renovar nuestra fe. En esta mañana nos acercamos a nuestro Padre Celestial, inspirados en Proverbios 26. Venimos con el corazón abierto, conscientes de que cada nuevo día es un regalo divino y una nueva oportunidad para caminar en sabiduría, dejando atrás toda necedad, orgullo o error del pasado. La luz que ahora toca nuestro rostro nos recuerda que la misericordia del Señor se renueva cada mañana, y con esa esperanza elevamos nuestra voz en gratitud y humildad, reconociendo que sin su dirección nada podemos hacer correctamente. En un mundo donde la necedad muchas veces se confunde con sabiduría y donde el ruido del orgullo ahoga la voz de la verdad, necesitamos más que nunca volver a las enseñanzas de la palabra de Dios. Proverbios 26 nos muestra con claridad que la sabiduría no se mide por las palabras, sino por las decisiones que reflejan el temor del Señor. El sabio guarda silencio cuando el necio habla. El prudente observa antes de actuar. El entendido busca consejo antes de decidir. Y esa sabiduría solo se obtiene cuando el corazón se inclina ante Dios, reconociendo que Él es la fuente de todo entendimiento verdadero. En este amanecer, queremos pedirle al Señor que nos libre de responder a la necedad con necedad, que no caigamos en provocaciones ni en palabras vacías que solo alimentan el ego y apagan la paz interior, porque dice la Escritura: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Proverbios 26. 4. Qué sabio consejo para comenzar el día. En un mundo que incita a responder rápido, a defendernos con orgullo y a imponer nuestro punto de vista, la palabra nos invita a detenernos, a respirar y a dejar que Dios guíe nuestras reacciones. La sabiduría no se demuestra en quien tiene la última palabra, sino en quien tiene el dominio propio para callar cuando es necesario. Hoy pedimos al Señor que nos dé ese control espiritual, que nos protege del error, que nos libre de responder con ira, de caer en discusiones sin sentido y de perder la calma ante los ataques. ¿Cuántas veces, al amanecer, ya hay voces de distracción que buscan robarnos la paz? Preocupaciones, pensamientos negativos, comentarios que hieren, actitudes que provocan, pero quien pone su mirada en Dios aprende que el silencio guiado por el Espíritu es más poderoso que 1000 argumentos vacíos. Por eso, Señor, enséñanos a no responder como el mundo responde, sino como tus hijos deben responder, con sabiduría, con mansedumbre y con la paz que solo proviene de ti. El proverbio también nos recuerda que el necio se repite en sus errores, que su corazón está cerrado a la corrección y que su boca se convierte en tropiezo. Qué importante es entender esto al iniciar el día, porque si queremos vivir en sabiduría, debemos ser enseñables. No podemos crecer si creemos que lo sabemos todo. La humildad abre puertas donde el orgullo construye muros. Por eso, al comenzar esta jornada, elevamos una oración profunda. Señor, enséñanos a ser prudentes. Danos la sensatez para discernir entre lo que edifica y lo que destruye, entre lo que conviene y lo que parece atractivo pero desvía del camino correcto. El sabio reconoce que cada palabra pronunciada tiene peso espiritual. Las palabras pueden sanar o herir, construir o derribar, dar vida o sembrar muerte. Por eso, quien desea caminar bajo la luz del Espíritu debe aprender a hablar con propósito, a bendecir y no maldecir, a edificar y no destruir. Y Proverbios 26 nos advierte sobre la ligereza del necio, aquel que habla sin pensar, que promete sin cumplir, que se burla de lo sagrado y que usa su lengua como arma. En este día, pedimos a Dios que guarde nuestra boca y nuestro corazón,
para que de nuestros labios solo broten palabras que honren su nombre. Cuando el sol se levanta, también se levantan las pruebas. No sabemos qué desafíos traerá este día, pero sí sabemos que con sabiduría y prudencia podemos enfrentarlos sin perder la fe. El Señor nos da la inteligencia espiritual necesaria para entender que no todo merece respuesta, que no todo requiere reacción. A veces, la mejor defensa es el silencio y la mejor respuesta es la calma. Pedimos al Señor que nos revista de discernimiento para distinguir cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo corregir y cuándo soltar. Proverbios 26 también nos muestra que la sabiduría se refleja en la actitud, no solo en las palabras. Un corazón sabio no busca el aplauso, busca agradar a Dios. No se mueve por la emoción del momento, sino por la convicción de la fe. Por eso, al comenzar esta mañana, declaramos que no queremos actuar por impulso ni dejarnos guiar por el enojo o la desesperación. Queremos que sea el Espíritu Santo quien dirija cada paso, cada palabra y cada pensamiento, porque sabemos que el que camina con sabiduría camina seguro, pero el que se deja llevar por la necedad tropieza en su propio orgullo. Señor, ilumina nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos espirituales para reconocer los caminos del error antes de pisarlos. Líbranos de la terquedad que impide escuchar tu voz, de la ceguera que hace repetir los mismos fallos, de la necedad que se disfraza de sabiduría humana. Queremos vivir de manera que nuestras decisiones sean reflejo de tu presencia en nosotros. Este día queremos empezar con el corazón en calma, sabiendo que no necesitamos demostrar nada a nadie, porque tú conoces la verdad. No necesitamos competir, porque tú nos das lo que necesitamos. No necesitamos exaltarnos, porque tú, Señor, exaltas a los humildes y derribas a los soberbios. Por eso, te pedimos que nos mantengas lejos del orgullo y de la arrogancia, que no caigamos en la tentación de responder con altivez o de actuar desde la ira. Enséñanos a vivir con la serenidad del justo, con la prudencia del sabio y con la paz del que confía en ti. Y mientras el mundo corre tras su propia razón, nosotros queremos correr hacia tu voluntad. Mientras otros levantan su voz para discutir, nosotros queremos levantar nuestras manos para orar. Mientras otros se enredan en argumentos vacíos, nosotros queremos descansar en tu palabra viva, porque sabemos que en ti está la verdadera sabiduría, la que no se obtiene por edad ni por experiencia, sino por comunión contigo. Hoy, al abrir nuestros ojos al nuevo día, te pedimos que seas tú quien dirija cada conversación, cada decisión y cada pensamiento, que todo lo que salga de nosotros sea guiado por tu Espíritu, que nuestras palabras sean prudentes, nuestros pasos firmes y nuestro corazón humilde, y que al final de este día podamos mirar atrás y decir con gratitud: he caminado en sabiduría, he actuado con prudencia, he honrado a Dios en mis palabras y decisiones. Así, Señor, comienza nuestra oración basada en Proverbios 26, una oración que no busca solo pedir, sino aprender. Una oración que nos recuerda que el sabio edifica su vida sobre la roca de la obediencia, mientras el necio la construye sobre la arena del orgullo. Que hoy seamos sabios en ti, prudentes en todo y humildes para aprender, callar y obedecer. Un nuevo amanecer nos recuerda que la vida es una oportunidad para caminar en verdad. Y Proverbios 26 nos exhorta a reconocer el peligro de la hipocresía, el engaño y la falsedad, que tantas veces envenenan las relaciones humanas. Este capítulo nos enseña que el corazón del sabio no solo evita la necedad, sino también la doblez del alma, porque tan destructiva como la falta de entendimiento es la falta de sinceridad. La mentira no siempre se manifiesta con palabras. A veces se viste con sonrisas,
con apariencias, con falsos gestos de bondad. Y por eso la palabra de Dios nos llama a examinar lo más profundo del corazón. Dice el versículo 23: como vaso de barro cubierto de escoria de plata son los labios lisonjeros y el corazón malo. ¡Qué poderosa imagen! La Biblia compara al hipócrita con una vasija adornada por fuera, pero su interior está lleno de impurezas. En apariencia, todo brilla, pero dentro, el contenido está contaminado. Así sucede con quienes usan palabras dulces para esconder intenciones torcidas. Y qué fácil es caer en ese error cuando el orgullo o el deseo de aceptación dominan el corazón. Por eso, cada mañana debemos pedir a Dios que purifique nuestras intenciones, que nuestras palabras sean limpias, que nuestros gestos sean verdaderos y que la integridad sea nuestro adorno más precioso. No hay nada más valioso que una conciencia limpia. La verdad no necesita disfraz, no busca aprobación, no manipula. La verdad se sostiene por sí sola, porque su fundamento es Dios mismo. En cambio, el engaño es un peso que agota, una carga que destruye lentamente el alma. Por eso Proverbios 26:24 continúa diciendo: el que odia disimula con sus labios, pero en su interior maquina engaño. ¡Qué advertencia tan clara! Las palabras pueden aparentar paz, pero el corazón puede estar tramando mal. Y ese tipo de falsedad no solo hiere a otros, también destruye al que la practica. El alma que vive fingiendo no puede descansar. La mente que planea el mal vive intranquila, pero quien camina en la verdad descansa incluso en medio de las tormentas, porque no tiene nada que esconder, nada que temer. Por eso, al comenzar este nuevo día, elevamos una oración profunda. Señor, líbranos de toda hipocresía, que nuestra sonrisa sea sincera, que nuestro saludo sea honesto, que nuestras intenciones sean puras. Enséñanos a ser transparentes, a hablar con claridad, a vivir con autenticidad. Que nadie de nosotros tenga doble corazón, ni doble rostro. Que nuestra vida sea coherente, que lo que decimos refleje lo que creemos y que lo que hacemos sea testimonio de nuestra fe, porque la integridad no se demuestra en público, se demuestra cuando nadie nos ve. El sabio entiende que la falsedad es una semilla que, aunque al principio parece inofensiva, con el tiempo produce frutos de destrucción. El engaño puede abrir puertas momentáneas, pero siempre termina cerrando las que verdaderamente importan. ¿Cuántas relaciones se han roto por la falta de sinceridad? ¿Cuántas amistades se han perdido porque alguien fingió lo que no sentía? ¿Cuántos hogares se han llenado de tristeza por palabras que no fueron verdaderas? Por eso, al amanecer, debemos decidir ser auténticos, aun si la verdad cuesta, porque la verdad libera, pero la mentira esclaviza. Proverbios 26:25 añade: cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. ¡Qué fuerte declaración! El sabio no es ingenuo, el sabio discierne. No todo lo que suena amable es sincero, no toda sonrisa viene de un corazón limpio. La Escritura no nos llama a desconfiar de todos, pero sí a discernir con sabiduría espiritual, a no dejarnos impresionar por las apariencias, sino a buscar la verdad detrás de las palabras, porque el enemigo muchas veces se disfraza de luz para confundir. Por eso debemos pedir a Dios cada mañana discernimiento, para no ser víctimas del engaño ni instrumentos del mismo. Y continúa el proverbio diciendo: aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. 2:26. Nada permanece oculto para siempre. Lo que se siembra en secreto, tarde o temprano florece a la luz. Las intenciones del corazón, por más escondidas que parezcan, un día serán reveladas. Por eso es mejor vivir con un corazón limpio
que intentar mantener una fachada de justicia. Dios ve lo que los hombres no ven. Él examina los pensamientos, escudriña las intenciones y no se deja engañar por las apariencias. En este día, pidamos que nuestras vidas sean lámparas encendidas, que alumbren con verdad y no con brillo falso, que no haya en nosotros sombra de engaño, ni intención torcida, ni deseo de aparentar lo que no somos. El versículo 27 advierte también: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. ¡Qué enseñanza tan poderosa! Todo lo que hacemos con mala intención regresa a nosotros. La justicia de Dios es perfecta. No necesita intervención humana. Quien prepara mal para otros terminará atrapado en su propio plan. Y esto debe hacernos reflexionar profundamente, porque la sabiduría consiste en dejar que Dios pelee nuestras batallas, no en intentar manipular los resultados. ¿Cuántas veces el deseo de venganza o la falta de perdón empujan al ser humano a actuar sin pensar, a planear mal contra otros? Pero la Biblia es clara: el mal que sembramos será el mismo mal que cosecharemos. Por eso, cada día debemos decir con humildad: Señor, enséñanos a actuar con rectitud, que nuestros pasos no se desvíen hacia el engaño ni hacia el deseo de causar daño, que nuestras manos no preparen mal para nadie, sino bien para todos. El sabio no busca destruir, busca construir. No busca venganza, busca justicia divina. Y cuando entrega todo en las manos de Dios, descansa en la certeza de que Él defiende a los suyos con fidelidad. El último versículo de este pasaje, Proverbios 26, 28, resume con fuerza esta enseñanza. La lengua mentirosa aborrece a los agraviados, y la boca lisonjera hace caer a los ingenuos. La lengua mentirosa no solo daña, también destruye la confianza. Y cuando la confianza muere, las relaciones se desmoronan. La falsedad no tiene sustento eterno, porque se alimenta del interés y no del amor. Por eso, quien vive de mentiras está construyendo sobre arena, pero quien vive en verdad construye sobre roca, y esa roca es Cristo, el fundamento de toda sabiduría verdadera. Por eso, al abrir nuestros ojos a este nuevo amanecer, hagamos un compromiso espiritual. Que nuestras palabras sean fuente de vida, no de destrucción. Que nuestra boca no sirva para mentir, sino para bendecir. Que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras promesas, porque el mundo está lleno de voces vacías, pero el corazón sabio sabe que el silencio honesto vale más que la palabra hipócrita. Y en esta oración de la mañana, inspirados en Proverbios 26, elevemos una súplica sincera: que Dios nos ayude a reconocer nuestras propias faltas, a no caer en la trampa de señalar los errores ajenos mientras ignoramos los nuestros, y a vivir cada día con un corazón íntegro, que no busquemos parecer buenos, sino serlo de verdad, que no vivamos para impresionar, sino para honrar, porque al final, lo que realmente importa no es lo que la gente piensa de nosotros, sino lo que Dios ve en lo profundo del alma. La sabiduría divina nos enseña que la integridad es más valiosa que cualquier apariencia, y que la verdad, aunque duela, siempre trae libertad. Por eso, en este día, pidamos fortaleza para hablar con claridad, humildad para reconocer cuando fallamos y amor para corregirnos con ternura. Que no caigamos en el error de los necios que fingen sabiduría, sino que caminemos con paso firme bajo la guía del Señor. El sabio no usa su conocimiento para dominar, sino para servir. No usa su palabra para herir, sino para sanar. No usa su inteligencia para manipular, sino para edificar. Esa
es la verdadera sabiduría, aquella que se viste de humildad y se expresa en amor. Que así sea nuestra vida este día, que todo lo que hagamos refleje la verdad, la pureza y la sinceridad de un corazón que ama a Dios. Cuando la sabiduría habla, el necio se burla. Cuando la corrección llega, el orgulloso se esconde tras excusas. Pero quien escucha con humildad, quien acepta que la reprensión del justo es una bendición y no una ofensa, ese será engrandecido. Así lo enseña el corazón de Proverbios 26, que no debemos responder al necio conforme a su necedad, ni caer en el mismo abismo de palabras vacías que consumen la paz y destruyen la prudencia. En este pasaje se revela una verdad profunda. No toda batalla vale la pena pelear, no toda conversación merece una respuesta, y no todo ataque requiere defensa, porque el sabio no gasta su energía en demostrar su razón, sino en conservar su paz. En este tiempo, donde la gente habla más de lo que piensa y juzga sin entender, el sabio calla para no contaminar su alma. Proverbios 26 enseña que el necio se repite en su insensatez como el perro que vuelve a su vómito, una imagen fuerte, pero que refleja cuán destructivo es regresar una y otra vez a los mismos errores, a las mismas discusiones, a los mismos caminos que ya demostraron no conducir a la paz. Esta palabra nos llama a ser distintos, a ser prudentes, a no responder con ira cuando somos provocados, a no buscar venganza cuando somos heridos, porque el sabio no se rebaja al nivel del necio. El sabio eleva su mente a la verdad eterna. Hay momentos donde el silencio vale más que 1000 palabras, donde alejarse es una victoria, y donde la oración es la mejor respuesta a la provocación, porque quien busca justicia con sus manos terminará cansado, pero quien la deja en manos del Altísimo será vindicado en su momento. Proverbios 26 nos muestra que las palabras sin sabiduría son como flechas lanzadas al aire. Hieren al azar, sin propósito ni dirección, pero la palabra que nace del discernimiento tiene poder para sanar, edificar y traer claridad. La enseñanza es clara. No se debe confiar una tarea importante al perezoso, ni buscar consejo en quien no ha aprendido a gobernar su propio espíritu, porque el que no domina su lengua, el que responde con sarcasmo o burla, el que se deja llevar por las emociones, se convierte en un instrumento de destrucción sin siquiera darse cuenta. Pero el que busca la guía divina antes de hablar, el que ora antes de reaccionar, el que guarda su corazón de la ira y la murmuración, ese caminará con firmeza, sin tropezar en la trampa de la necedad. El proverbio también revela que quien engaña y luego dice, era solo una broma, es como quien lanza flechas encendidas al aire, no mide el daño que causa ni el fuego que deja atrás. Así son muchos hoy, que con palabras disfrazadas de humor destruyen reputaciones, hieren almas y crean divisiones. Pero quien teme a Dios sabe que cada palabra tiene peso, que la lengua puede ser una herramienta de vida o un arma de muerte. Por eso, quien desea la bendición debe aprender a hablar con verdad, a edificar con amor y a responder con prudencia, incluso cuando el enojo toca la puerta. Proverbios 26 nos enseña también que el perezoso tiene excusas para todo. Que dice, hay un león en la calle, para no salir a cumplir su deber. Esa figura simboliza la pereza espiritual, la comodidad disfrazada de prudencia. ¿Cuántas veces las personas dejan de avanzar por miedo, por falta de disciplina o por conformismo, inventando razones que parecen válidas, pero que en el fondo son cadenas que atan el propósito? El llamado es a despertar, a romper con la pasividad, a no dejar que la vida pase sin haber dado fruto. El necio puede hablar con seguridad, pero sus palabras lo condenan. Puede aparentar conocimiento, pero su corazón está vacío. En cambio, el sabio, aunque hable poco, deja huellas profundas. Y esa es la esencia de la enseñanza.
No se trata de quien habla más fuerte, sino de quien vive con integridad. No se trata de quien responde con rapidez, sino de quien actúa con propósito. Proverbios 26 también advierte sobre los chismosos, que son como el carbón que mantiene viva la llama del conflicto. Donde hay murmuración, hay división. Donde hay palabras secretas, hay heridas ocultas. Y el sabio se aparta de eso, porque sabe que alimentar la discordia es abrir la puerta al enemigo. La lengua que difunde mentiras destruye amistades, rompe familias y apaga la paz. Pero la lengua que bendice, que ora por los demás, que elige callar antes que herir, esa es honrada por el Creador. La sabiduría del Altísimo se manifiesta con claridad en las palabras de Proverbios 26. El orgullo precede la caída, la necedad trae ruina, y solo la prudencia guarda al alma de tropezar en el camino del error. Cada versículo de este capítulo parece una advertencia divina, una guía que ilumina el corazón para no caer en la trampa del necio, ni participar de la insensatez que abunda en los hombres. Quien comprende este mensaje aprende que no toda persona que habla con confianza posee verdad, y no toda palabra que suena convincente proviene del entendimiento. El sabio examina, observa, discierne y calla cuando el silencio vale más que la respuesta, porque sabe que el necio solo busca alimentar su ego, no alcanzar la verdad. Proverbios 26 enseña que el flojo y el orgulloso son hermanos en la ruina, porque ambos rehúsan aprender. El flojo dice, mañana lo haré, y el orgulloso dice, ya lo sé todo. Pero el resultado es el mismo. Ninguno avanza, ninguno crece, ninguno da fruto. Esta enseñanza muestra la importancia del esfuerzo constante, de la humildad para recibir corrección y de la disposición para actuar con diligencia. En el mundo espiritual, la pereza no es solo física, también se manifiesta en quien no ora, en quien no medita en la palabra, en quien no busca dirección divina antes de tomar decisiones. Esa pasividad espiritual apaga el fuego del alma y abre las puertas al error. Hay una diferencia entre el silencio prudente del sabio y el silencio cobarde del perezoso. El sabio calla por discernimiento, el perezoso calla por temor. El sabio espera el momento oportuno para hablar, el perezoso espera que otros hagan lo que él no quiere hacer. Proverbios 26 revela esa línea invisible entre la sabiduría y la pereza, entre la prudencia y la indiferencia. Por eso, quien busca vivir con propósito debe pedir discernimiento para no confundir el descanso con el abandono, la paciencia con la inacción, la humildad con la cobardía. El proverbio también nos muestra que la mentira, aunque se disfrace de buenas intenciones, siempre trae consecuencias. Quien adula al prójimo con palabras dulces pero con corazón engañoso, cava su propia fosa. Quien sonríe con los labios pero esconde odio en su interior, se destruye a sí mismo sin saberlo. La hipocresía, aunque parezca ligera, corroe lentamente la paz del alma. Así como el hierro se oxida con el tiempo, el corazón falso se consume con su propio veneno. Y el sabio lo entiende. Prefiere una verdad dura que hiere por un instante antes que una mentira suave que destruye para siempre. Proverbios 26 compara la lengua del mentiroso con un fuego encendido que devora todo a su paso. Es una advertencia para todos los tiempos. La palabra tiene poder. Con ella se edifica o se destruye, se bendice o se maldice. Por eso el sabio mide sus palabras y el prudente las reviste de verdad y amor antes de pronunciarlas. El que anda esparciendo falsedades no solo hiere a otros, sino que se enreda en su propia trampa. Y cuando menos lo espera, lo que sembró con su lengua regresa multiplicado. La sabiduría enseña que el que cava una fosa para su hermano, caerá en ella.
que quien mueve la piedra del engaño contra otro, verá cómo esa misma piedra rueda sobre él. El mensaje es claro: el mal nunca prospera por mucho tiempo. La mentira puede brillar un instante, pero la verdad siempre resplandece al final. Por eso, el que vive con rectitud no necesita defenderse. El tiempo y la justicia divina se encargan de hacerlo. En este proverbio se esconde también una lección sobre la humildad. No busques mostrar lo que sabes. Deja que tus hechos hablen por ti. No busques aplausos ni aprobación. Busca agradar con rectitud. El sabio no necesita gritar para ser escuchado, ni pelear para ser respetado. Su serenidad y su carácter hablan más fuerte que cualquier argumento. Y eso es lo que el necio no entiende: que la fuerza verdadera está en la calma, que la sabiduría no se impone, se refleja. Proverbios 26 también describe al necio que insiste en su error, comparándolo con el perro que vuelve a su vómito. Es una imagen dura, pero encierra una verdad espiritual profunda. Cuando el ser humano repite los mismos pecados, cuando vuelve a los mismos caminos que ya lo hicieron tropezar, está rechazando el aprendizaje. Dios ofrece oportunidades para cambiar, pero quien se aferra a la necedad elige su propia ruina. El sabio, en cambio, aprende del dolor, se levanta del tropiezo y camina con más firmeza. El capítulo también denuncia la doble cara de aquellos que aparentan sabiduría, pero viven según sus impulsos. Hablan con autoridad, pero no tienen dominio propio. Corrigen a otros, pero no se corrigen a sí mismos. Y aunque por un tiempo logren engañar, su falta de coherencia los delata. El sabio no busca parecer sabio, busca vivir conforme a la verdad. El que teme al Altísimo entiende que la verdadera sabiduría no es adornar las palabras, sino gobernar las acciones. Proverbios 26 enseña que el chisme y la calumnia son como brasas encendidas que mantienen viva la llama del conflicto. Donde hay murmuración, hay división. Donde hay división, hay debilidad. La unidad solo puede mantenerse cuando la lengua se somete a la prudencia y el corazón se reviste de amor. Por eso, el sabio no repite lo que no edifica, no comenta lo que no le pertenece, no alimenta la discordia con palabras vacías. El sabio prefiere construir en silencio que destruir hablando. Prefiere orar por quien lo ofende antes que hablar mal de él, porque entiende que cada palabra pronunciada es una semilla espiritual. Siembra amor, cosechará paz. Siembra odio, cosechará tormento. Quien guarda su lengua guarda su alma, y quien suelta palabras sin pensar se convierte en prisionero de su propio eco. El mensaje central de este capítulo puede resumirse así: no te rebajes a discutir con el necio. No busques venganza. No te dejes arrastrar por la ira. No pongas tu confianza en los perezosos ni en los falsos. Camina con integridad, actúa con sabiduría y deja que tus hechos hablen más fuerte que tus palabras, porque la justicia del Altísimo siempre prevalece. En el silencio de la reflexión, Proverbios 26 nos recuerda que la necedad no se combate con gritos, sino con testimonio. No se vence al necio hablando, sino viviendo diferente. El sabio sabe cuándo avanzar, cuándo callar y cuándo dejar todo en manos del Todopoderoso. Y cuando lo hace, su paz permanece intacta, su mente se mantiene clara y su camino se llena de luz. Por eso, este capítulo no solo enseña a reconocer la necedad ajena, sino también a evitar caer en ella. No basta con señalar el error, hay que aprender del consejo. No basta con saber la verdad, hay que vivirla. Y quien vive conforme a la verdad se convierte en ejemplo, en reflejo de sabiduría, en instrumento de paz en medio del ruido del mundo. Que esta enseñanza guíe cada palabra, cada pensamiento y cada acción. Que los corazones se revistan de prudencia, las lenguas de templanza y las decisiones de discernimiento. Porque la sabiduría no se mide por lo que se sabe, sino por lo que se vive.
Quien guarda su corazón del orgullo y su lengua de la mentira, encontrará favor, paz y propósito. Cuando el corazón comprende la profundidad de Proverbios 26, se abre una puerta hacia la verdadera madurez espiritual. Este capítulo no solo habla de los necios, los perezosos y los mentirosos, también revela el espejo del alma humana. Cada palabra, cada comparación, cada advertencia es una invitación del cielo para que el ser humano examine sus caminos y se aparte del error, porque la sabiduría de Dios no se impone por la fuerza, sino que se revela al corazón dispuesto, al que escucha, al que aprende, al que desea vivir conforme a la verdad. El mensaje de este proverbio no es para señalar a los demás, sino para que cada persona mire dentro de sí y pregunte: ¿he actuado con sabiduría o con necedad? ¿He edificado o he destruido con mis palabras? ¿He caminado con diligencia o he dejado que la pereza detenga mi propósito? Esas preguntas son como un espejo que no engaña, un reflejo que muestra el estado real del alma. Y es allí donde la transformación comienza. Cuando el corazón se humilla delante de Dios y reconoce que necesita ser guiado, corregido y renovado. El sabio no teme ser corregido, porque sabe que cada reprensión es una oportunidad para crecer. El necio, en cambio, se ofende ante la verdad y busca defender su error, pero la humildad abre puertas donde la soberbia construye muros. Por eso, quien desea sabiduría debe empezar por rendirse, por reconocer su necesidad del Altísimo. Nadie puede guiarse a sí mismo sin tropezar. Nadie puede alcanzar la plenitud sin someter su vida al consejo divino. El corazón sabio entiende que la verdadera grandeza no está en tener razón, sino en vivir en razón. No está en aparentar ser justo, sino en actuar con justicia. No está en ser escuchado, sino en escuchar con atención. Proverbios 26 enseña que la prudencia, la humildad y la verdad son pilares que sostienen la vida espiritual. Quien camina con ellos, aunque enfrente la burla del necio o la traición del mentiroso, permanecerá firme, porque su fortaleza no depende del aplauso de los hombres, sino del favor de Dios. El sabio observa el comportamiento del necio y aprende qué no hacer. Mira al perezoso y comprende la importancia del esfuerzo. Escucha al mentiroso y reafirma el valor de la verdad. Así, cada experiencia se convierte en una lección, cada tropiezo en una enseñanza, cada herida en una oportunidad para crecer en carácter. Esa es la belleza del consejo bíblico. Transforma lo cotidiano en sabiduría, lo doloroso en propósito, lo incierto en confianza. El corazón prudente sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo corregir y cuándo dejar que el tiempo y la verdad hagan su obra. Porque no todas las injusticias requieren defensa inmediata. Hay ocasiones donde la mejor estrategia es esperar. La justicia de Dios no llega tarde, llega cuando la paciencia ha hecho su trabajo. Por eso, quien confía en la palabra y aplica la sabiduría de Proverbios 26, no pierde tiempo con necios, no responde con odio, no se deja arrastrar por la provocación, se mantiene firme, confiado en que cada palabra sembrada con verdad dará su fruto a su debido tiempo. Así que, si en algún momento has sido blanco de burlas, mentiras o falsedades, recuerda lo que enseña este pasaje. No caigas en el juego del necio. No trates de explicar lo que el necio no puede entender. Tu silencio hablará más que 1000 palabras. Tu paz confundirá más que tu enojo, y tu oración será más fuerte que cualquier argumento. Porque el sabio no busca tener razón, busca agradar al Altísimo. Esta enseñanza no solo invita a observar la necedad ajena, sino también a examinar el propio corazón. ¿Cuántas veces hemos respondido con enojo? ¿Cuántas veces hemos hablado sin pensar, creyendo que teníamos razón,
cuando en realidad estábamos actuando con orgullo. Proverbios 26 no es una piedra para lanzar a otros, sino un espejo para mirar nuestra conducta. Nos recuerda que la sabiduría no consiste en ganar discusiones, sino en ganar paz. No consiste en demostrar inteligencia, sino en demostrar dominio propio. Y así, este capítulo se convierte en una guía diaria. Evita las palabras vacías. Huye de la necedad. No entres en contiendas inútiles y no dejes que la lengua destruya lo que el corazón construye. Porque el necio se cansa de oír, pero el sabio se alimenta de la instrucción. El necio tropieza una y otra vez, pero el sabio aprende y se levanta más fuerte. Que la sabiduría de estos proverbios se grabe en cada corazón, para que el carácter sea moldeado, el espíritu fortalecido y la lengua santificada. Que la prudencia sea nuestra defensa, la verdad nuestra bandera, y la paz nuestro camino. Porque quien anda en integridad anda seguro, pero quien siembra engaño caerá en su propia trampa. Así es la enseñanza viva de Proverbios 26. Un llamado a la sabiduría en tiempos donde muchos eligen la insensatez, una advertencia contra la lengua descontrolada y una guía para vivir con discernimiento en medio del ruido del mundo. El sabio escucha, aprende y guarda su corazón. El necio habla, discute y pierde su paz. Por eso, quien elige el camino del entendimiento hallará favor delante del Altísimo y será guardado de la destrucción que el orgullo provoca. Y cuando el alma logra entender esto, deja de buscar culpables y empieza a buscar dirección. Deja de perder tiempo en discusiones y comienza a invertirlo en oración. Deja de alimentar la ira y empieza a cultivar la paz, porque el sabio no necesita demostrar su valor, lo vive. No necesita defender su honor. Su integridad lo hace por él. No necesita palabras vacías. Su vida es el mensaje. El proverbio dice que quien se enreda en chismes o contiendas se hace daño a sí mismo. En un mundo donde las voces se alzan para competir, el sabio prefiere callar y conservar la calma. Su silencio no es debilidad, es fortaleza. Su prudencia no es miedo, es dominio propio. Y ese dominio nace del espíritu que habita en quien teme al Señor. Esa persona no necesita el ruido del mundo, porque su paz está anclada en la voz del Creador. La sabiduría no consiste en saber mucho, sino en aplicar bien lo que se sabe. El sabio no se deja llevar por la emoción del momento, sino por la convicción del propósito. No busca venganza cuando es herido, porque sabe que el juicio pertenece a Dios. No guarda rencor, porque entiende que el perdón libera más al que perdona que al perdonado. No se deleita en ver caer a su enemigo, sino en mantenerse firme en la justicia. Ese es el espíritu que Proverbios 26 inspira. El de un corazón que elige la paz sobre el orgullo, la verdad sobre la conveniencia, la templanza sobre la ira. Y así, este capítulo se convierte en una lámpara que alumbra los pasos del justo, enseña que la sabiduría no es un don reservado a unos pocos, sino una elección diaria. Cada palabra que decimos, cada actitud que tomamos, cada decisión que ejecutamos, puede reflejar la prudencia o la necedad. Por eso, cada día es una oportunidad para actuar con discernimiento, para responder con amor, para sembrar con fe y para reflejar la luz de Dios en medio de la oscuridad. Reflexionemos. El sabio no nace sabiendo, se forma en el camino de la humildad. El necio no se pierde por ignorancia, sino por orgullo, y quien busca la verdad con sinceridad siempre será hallado por la sabiduría. Por eso, Proverbios 26 no es solo un conjunto de advertencias, es un llamado a vivir con propósito, a hablar con verdad y a caminar en integridad.
que la enseñanza de este capítulo quede grabada en el corazón de todo aquel que la escucha. Que nadie caiga en la trampa de la necedad. Que nadie permita que la mentira dirija sus pasos. Que nadie deje que la pereza apague su propósito. Que cada alma sea fortalecida con el consejo del Altísimo. Y que la sabiduría celestial gobierne las decisiones de cada día. Porque cuando la vida se rige por los principios del cielo, la mente se aclara, el alma se llena de paz, y el corazón aprende a descansar en la justicia divina. Así el sabio camina en serenidad, mientras el necio se agita en su propia confusión. Pero aquel que confía en el Señor, aunque el mundo caiga en desorden, permanece firme, porque su fundamento está en la roca eterna. Que cada palabra de Proverbios 26 inspire al creyente a vivir con prudencia, a hablar con verdad y actuar con rectitud. Que el espíritu de sabiduría guíe cada paso, y que el corazón encuentre descanso en la presencia del Altísimo, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y quien lo abraza vive con entendimiento, gracia y favor. Amén.